¿Cómo están? Es un honor estar aquí en la UTEPSA con Roberto Navia. Roberto Navia es Premio Príncipe de España por 2 ocasiones consecutivas y además ha sido galardonado, ha estado trabajando y ha trabajado muy bien en un documental de lo que hoy vamos a hablar, que es la crónica Tribus de la Inquisición. Roberto, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por venir y estar compartiendo un momento tus actividades, tus experiencias y lo que va a pasar el 11 de septiembre en la Masterclass. Gracias a ti, Juan Carlos. Es un gusto estar en la universidad y dirigirme sobre una crónica que me ha dado tanto, ¿no? Tanto a mi persona como al país y América Latina. Querido Roberto, mucha gente habla y dice es difícil escribir y mucho más escribir sobre la gente y mucho más escribir sobre temas tan descarnados sobre los que escribís vos. El tema de Tribus de la Inquisición ha sido un tema muy, pero muy fuerte, ¿no? Y que ha golpeado muchas conciencias. Y los colmillos de la mafia también, con el tema de los colmillos de los tigres, de los pobrecitos tigres que son golpeados, ¿no es cierto? Y luego sus colmillos son exportados. ¿Cómo se escribe una crónica? Es algo muy, pero muy especial trabajar dentro de ese ámbito tan, pero tan fascinante como es la crónica periodística. Sí, escribir una crónica es toda una aventura. Obviamente, como toda carrera periodística o artística, tiene su secreto, tiene sus misterios, tiene sus estructuras, tiene su narrativa propia, tiene su lenguaje, tiene su planeta en el que uno tiene que bucear como escritor, como periodista. Justamente sobre esos misterios, sobre ese mundo maravilloso y a veces hostil, ¿no? A veces riquísimo y bastante soñadores, que voy a hablar en la masterclass que voy a dar el 11 de septiembre aquí en la UTEPSA, sobre una crónica que se ha convertido además en un gran documental que ha sido nominado a los premios Goya. Escribir una crónica es meterse a un mundo maravilloso, pero que además permite que la historia y el cronista se inmortalicen, que vuelen, que crucen las fronteras y que consiga un objetivo muy importante, que es cambiar esta sociedad, aportar y que ese texto se convierta en una obra de arte y que lo acompañe, como en este caso, durante muchísimo tiempo y con unos frutos que incluso ni siquiera yo que lo escribí lo esperaba. Me imagino que costó mucho introducirse al drama, a lo que es Tribus de la Inquisición. ¿De dónde surgió la idea de poder escribir esta crónica? Los cronistas siempre llegamos tarde a los hechos, y eso ocurre porque nosotros queremos llegar tarde, porque cuando existen las luces, cuando están los periodistas y están las autoridades, por lo general los dueños de esas historias, las víctimas, no están en las condiciones más humanas para poder narrar su existencia. Entonces nosotros llegamos cuando ya las luces se han apagado y llegamos a desempolvar esa realidad, a golpear nuevamente las puertas de la memoria para buscar el por qué ocurren las cosas. La noticia cotidiana busca una respuesta al qué ha ocurrido, mientras que una crónica busca una explicación de esos acontecimientos. Por eso yo me preguntaba, ¿por qué ocurren linchamientos en Bolivia? La prensa normalmente acudía a esos escenarios cuando había una o más muertes. Y yo tenía preguntas para hacerme, y es por eso que acudo a esos escenarios. Tribus de la Inquisición nace primero como una idea, después voy trabajando silenciosamente en mis tiempos libres, en mis fines de semana, y acudo a ese escenario del terror. Y después consigo concentrarme en mi biblioteca para poder narrar toda esa investigación, y es así como nace Tribus de la Inquisición. Se publica, consigue galardones importantísimos, el Premio Nacional de Crónica Pedro Rivero Mercado, el Premio Internacional Rey de España, fue finalista del Premio de Periodismo Gabriel García Márquez. Después se convierte en un documental que lleva el mismo nombre, Tribus de la Inquisición,
y cuando se convierte en documental visita los festivales más aclamados del mundo y consigue la nominación a los premios Goya de la cinematografía española. Y bueno, con todo ese universo vamos a estar en la Masterclass el 11 de septiembre. Como verás, hay muchísimo para contar y hay una historia detrás de esta historia. En la Masterclass vamos a desempolvar justamente esa memoria, la crónica que hay detrás de esta gran crónica que es Tribus de la Inquisición. Me imagino, claro, que en la Masterclass vas a hablar muchísimo porque son 2 horas apasionantes y donde además van a mostrar el documental, sí, ¿no es cierto? Por primera vez en Bolivia, después de haber estado en festivales nacionales e internacionales, como en el Festival de Cine de Mar del Plata y el de Guadalajara de México, por primera vez en los salones de la UTEPSA, en esta Masterclass, vamos a proyectar este cortometraje documental que ha sido galardonado y que ha sido nominado a los premios Goya. Entonces, estamos con esa primicia, vamos a poder meternos en la piel enorme de las víctimas porque son ellos los que hablan. Es un documental de no ficción. Hemos acudido a ese escenario del terror como es Ibirgarzama, como es Bulo Bulo, y después de haber rodado en un territorio hostil con una coproducción boliviano-española, sale este documental que se va a proyectar, como dije, por primera vez el 11 de septiembre. ¿Qué tan difícil fue rodar el documental? Fue muy, muy duro. Imagínate si fue difícil para mí reportear bajo el silencio del periodista de un diario impreso, porque yo podía camuflarme, mimetizarme, pero cuando estaba entrevistando al fiscal que arriesgó su vida y le llegó un chorro de gasolina y casi le prenden el fósforo y se convierte igual en una antorcha medieval, cuando yo lo estaba entrevistando en la plaza, en un lugarcito ahí de la plaza, recibía llamadas para que no me dé entrevistas. Imagínate lo que significó llevar un equipo de producción cinematográfica a ese escenario. Tuvimos que hacer un equipo de avanzada, hacer contratos de hotel, ¿no? de hacer recetas de hotel, pero dormir en otros escenarios. Muy complicado. Y cuando estábamos armando la grúa en el cementerio donde está enterrado uno de los dos linchados que ha muerto, tuvimos que prácticamente dejar de armar la grúa y rodar a mano alzada para salir rápido, para evitar cualquier contratiempo. Ha sido muy difícil rodar y salir en condiciones normales para poder después narrar toda esta realidad. El nombre de la crónica, Tribu de la Inquisición, ¿lo pensaste al principio armando la crónica o salió al final? ¿Por qué le pusiste ese nombre? Salió al final, después de haberme... Es como una tesis más o menos, el nombre al final. Sí. En este caso, cuando escribo una noticia, por lo general los titulares los pongo a un comienzo, ¿no? Tal y tal cosa, ¿no? Es más fácil. Pero con una crónica es diferente. Después de haberme encerrado en mi biblioteca durante mucho tiempo, porque yo tomé una vacación para escribir esta crónica, y cuando ya estaba exhausto, ya estaba prácticamente ¿no? con el cansancio acumulado, es que llega este título. Incluso le había puesto otro título. Porque el título es fuerte, ¿eh? Es Inquisición. Muy fuerte. Inquisición. Y tribus, ¿no? Y tribus, exactamente. Tribus, Inquisición. Algo organizado, digamos. Exactamente. Porque una tribu es algo organizado. Exacto, algo planificado, como ocurría pues en la antigüedad cuando se mataban a los supuestos herejes, ¿no? Se los convertía en antorchas medievales. Entonces juego con esa simbología. Tribus, Inquisición, quemar, incendiar, castigar a los supuestos pecadores, que en este caso son acusados de haber cometido delitos que no son tan graves como el delito de asesinato. Es decir, la multitud aplica una supuesta justicia comunitaria bajo la excusa de estar sancionando a unos ladrones, que pueden ser ladrones de garrafa, ladrones de gallina o de una bicicleta, pero la aplican con una sentencia de muerte que ni siquiera la justicia ordinaria de Bolivia la tiene. En Bolivia la pena máxima son 30 años de cárcel, no existe la pena de muerte, pero los vecinos aplican su propia pena de muerte y lo hacen a plena luz del día, lo hacen en la plaza del pueblo, y después, cuando han ejecutado a esas personas, retornan
a sus casas como si hubieran salido de la misa dominical. Realmente muy fuerte lo que viviste y lo que pudiste percibir de la gente. Contale a la gente que va a venir el 11 de septiembre, ¿qué es lo que le vas a explicar? ¿De qué manera ellos saldrán conociendo más de la crónica periodística? A través de Tribus de la Inquisición, lo que vamos a hacer es aprender a escribir una crónica. ¿Cómo se consigue que una historia tan pequeñita, supuestamente pequeñita, se convierte en una gran historia universal? Vamos a meternos en la estructura narrativa, en la estructura desde la concepción de la idea, la investigación en tierra hostil, cómo entrevistar a personajes que corren sus vidas peligros y no ponerlas en peligro. Después, cómo elaborar la narrativa, cómo rendir homenaje a los dueños de esa historia a través de una narrativa literaria. Eso por una parte. Después, cómo se rodó Tribus de la Inquisición, ¿no? O sea, es algo incluso más difícil porque ahí las cámaras sí se ven, ¿no? La gente sí se ve. No está uno solo y su libretita o su grabadora, sino está con todo un equipo. Cómo rodar en tierra hostil y cómo eso se convierte en un documental que también, al igual que la crónica, se convierte en una pieza que traspasa las fronteras y que consigue galardones muy importantes. Entonces, a través de Tribus de la Inquisición vamos a aprender a escribir una crónica y cómo una crónica se puede convertir en un documental de corte internacional. A los comunicadores que están viendo esto, ¿qué tú les sugerirías como periodista, como comunicador? ¿Cuáles son las características más importantes que tiene que tener un periodista para ser un buen periodista? A los comunicadores, a los periodistas, a todas las personas que me están viendo y escuchando, que nosotros seamos conscientes de que somos seres de historias, estamos fabricados de historias. O sea, todo lo que existe en la humanidad en este momento es porque las historias nos han ido acompañando desde nuestros abuelos, bisabuelos, padres. Toda la memoria que tenemos está relacionada a la historia que nos han contado, obviamente de manera oral y después a través de la escritura y ahora a través del audiovisual. En la medida en que nosotros podamos narrar una historia, vamos a poder comprendernos mejor, vamos a inmortalizar desde nuestros momentos cotidianos y cómo una pequeñita historia puede convertirse en algo mayor que una pequeña historia. Si nosotros sabemos narrarnos y contarnos a nosotros mismos, vamos a tener una sociedad en la que podamos comprendernos mejor y podamos divertirnos mejor también, porque de eso se trata. La información a uno le informa de una manera hasta hostil. La crónica permite que uno esté informado, pero que uno se divierta con esa información. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. El 11 de septiembre, acá en Lutepsa, en el aula E300, tendremos Tribus de la Inquisición. Y bueno, obviamente están invitados todos a venir, hay inscripciones. ¿Por qué no les comentas un poco, por favor? Claro que sí, la masterclass va a iniciarse a las 7:30 de la noche, el miércoles 11 de septiembre. Aún quedan algunos cupos, algunas butacas para que ustedes puedan disfrutar de la masterclass y también de la proyección de Tribus de la Inquisición. Pueden llamar al teléfono WhatsApp 776-51501 para asegurar su inscripción. Muchísimas gracias, Roberto. Ha sido un honor tenerte acá. Vení más seguido. Con muchísimo gusto. A mí me encanta no solamente escribir, sino conversar como lo hemos hecho hoy día. Muy bien, gracias, Roberto. Estuvimos con Roberto Navia acá en Lutepsa. Gracias por estar con nosotros en esta entrevista.